Amén. Asiento. Nosotros tenemos un amoroso Dios, un amoroso Jesucristo, lleno de promesas verdaderas. Nos dice que sus promesas son verdaderas. Nos dice que podamos pedirle lo que querramos, que Él lo hará. Sabemos de todos los milagros hechos, pero aún así, de vez en cuando, un cristiano le puede entrar la duda. Y hoy quiero hablar precisamente de la duda. ¿Quién no ha dudado en algún momento? Los grandes hombres de Dios han dudado. Todos esos héroes de la fe que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras han dudado. Muchas veces los golpes de la vida nos pueden llevar a temer, nos pueden llevar a abrumarnos y nos pueden llevar a dudar. Pero es diferente que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza a que aniden en nuestra cabeza, que hagan su casa en nuestra cabeza y que hasta pongan huevos. La duda, diría yo, es hasta legítima. Todos han dudado de Dios, pero hay que salir adelante. Hoy basaré mi mensaje en la pregunta que Juan el Bautista hizo a nuestro Señor Jesucristo desde la prisión. Estaba Juan el Bautista encarcelado y en la oscuridad, en el sufrimiento, al no poder hablar directamente con el Señor, manda a 2 discípulos a que le hagan una pregunta. Dice, llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Qué pregunta para tan fuerte. ¿Cómo puede ser que Juan, el profeta que anunciaría al Mesías, el que testificó, el que acababa de recibir la gran noticia de los apóstoles de ese milagro de Naín, de ese niño que curó nuestro Señor, el que había anunciado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser que dude? Pero duda. Ha sido su mensajero. La misión de su vida fue anunciar su venida. Pero la oscuridad de la celda, de la prisión, de sufrimiento, de esa tremenda injusticia, le hace dudar. Y dice, ¿eres tú el que ha de venir? Es interesante que Juan no se queda con la duda. No se queda alimentando sus dudas, sino que pasa a la acción y envía su pregunta al maestro por intermedio de 2 de sus discípulos. Le dicen, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es curioso que en esa misma hora, en ese mismo instante que Juan estaba dudando del Señor, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo maravillas. La actividad de Jesús era frenética, recorriendo ciudades, aldeas, enseñaba en las sinagogas, en el campo, en los caminos. Las multitudes alborotadas, curiosas, le seguían. Los discípulos son enviados en misión especial a echar fuera demonios. Sanaba enfermedades y anunciaba que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sería eso? Sería una locura, ¿no? Y eso está ocurriendo exactamente al mismo tiempo que Juan el Bautista está encarcelado y está dudando. Juan era tan humano como nosotros,
y parece que esperaba que Dios obrara de una manera diferente o que respondiera ya, sin mucho retraso. Pero es curioso que nuestro Señor Jesucristo no responde de la manera directa que Juan esperaba, sino que responde así. Dice: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y dice: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La luz de las palabras de Jesús irrumpen en las tinieblas de la prisión de Juan. Ir y hacer saber a Juan es una respuesta directa a Juan. Ir y decirle a él. Y la respuesta de Jesús es grandiosa. Es grandiosa principalmente por dos motivos. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que él está haciendo lo que vino a hacer, que las circunstancias divinas no han cambiado, que lo que ha cambiado es la duda que tiene Juan. Pero en cuanto a lo divino, está ocurriendo lo mismo que está planeado. Jesucristo está haciendo milagros. Jesús, mientras Juan duda, está dando cumplimiento a las escrituras, a la profecía. Si nosotros nos fijamos en Isaías 28, 18, 19, Isaías 28, 18, 19, dice así, Isaías 28, 18, 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Como diciéndole: Juan, tranquilo, yo estoy cumpliendo las profecías. En segundo lugar, Jesús lo exhorta a no encontrar tropiezo en forma que está llevando a cabo la obra de redención. Dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para cada uno de nosotros esa pregunta? Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Dice también: bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Nos podemos escandalizar cuando Dios no responde de la manera que nosotros esperamos. Cuando Dios está tardando mucho en contestar una súplica que le hayamos hecho. Y de eso nosotros nos podemos escandalizar. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurado el que no se escandaliza. Por otra parte, en Isaías 55 vemos que los pensamientos de Dios no son igual a nuestros pensamientos. Y que los caminos de Dios no son igual a nuestros caminos. Juan estaba en prisión sufriendo, esperando que salga de ahí y unirse a Jesús para predicar con él. Es lo que él pedía. Pero como los pensamientos y caminos de Dios son diferentes, en este caso Dios no quería eso. Nuestro Señor Jesucristo no quería eso para Juan. Quería que esté donde esté,
porque sus caminos y sus pensamientos son diferentes. Y ahora, ¿y por qué tenía que ocurrir así? Yo no lo sé, pero Cristo lo sabe. Él tiene un porqué para todo. ¿Sabemos cómo concluyó la vida de Juan el Bautista? En manos de Herodes. Nunca salió de su encarcelamiento. Les pusieron su cabeza cortada delante de una fiesta impía y su funeral no fue lo que merecía. Pero, mis queridos hermanos y amigos, pongámonos la mano en el pecho. Esa muerte como que no tiene sentido. Pero no tiene sentido si quitamos a Dios de la biografía de este hombre. Puede que a nosotros nos parezca también nuestras vidas, nuestras circunstancias sin sentido por el momento. Pero Dios tiene el control de esas circunstancias. Por eso es que no es que yo haya venido a decir aquí cosas que ocurrieron con Juan y todo lo que sufrió, sino que más bien, por supuesto, ver todo lo que ha ocurrido, pero tratando de trazar un paralelismo con nuestras vidas. Porque estas palabras de hace 2000 años son perfectamente válidas para cada uno de nosotros. Cuando ocurre algo en nuestras vidas que nosotros no entendemos, que está tardando mucho Dios en resolver, ese es como dice María Paula Rodríguez en su vídeo, Dios nos pone como en una universidad de sufrimiento, de problemas, y que vamos a aprender muchísimo en esa universidad. Estamos aprendiendo muchísimo en esa universidad. Y fíjate que podría ser comprensible que alguien diga que por dudar, Juan debería merecer un castigo, pero nada más lejos de la realidad. Dios conoce nuestra realidad y Dios conoce también que nosotros podemos sufrir y dudar. Y mira lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sabido que Juan dudaba, responde, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Esto nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. Pero, mis queridos amigos y hermanos, un asunto muy crítico a tener en cuenta a la hora de dudar, sin duda alguna, es el concepto del tiempo. Cuando tu sufrir se empieza a alargar, cuando lo que esperas no viene y se empieza a alargar, entonces ahí es donde hay más peligro de duda. Y para eso es crítico que nosotros como cristianos entendamos o tratemos de entender de que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero esto es fácil decirlo. Cuando uno está en el hoyo de fuego, ahí es más difícil. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y se nos puede hacer difícil a nosotros entender los tiempos de Dios. Porque cuando hablamos de tiempos, hablamos de nuestro tiempo. Y nosotros nuestros tiempos los controlamos a la perfección. Somos los grandes expertos en controlar nuestros tiempos. Por la mañana, ¿a qué hora necesitamos levantarnos? ¿A qué hora necesitamos salir para ir a trabajar? ¿A qué hora necesitamos salir para ir a las clases? ¿Salir para ir a dejar a los niños? Todo absolutamente lo tenemos controlado.
Y si tenemos que ir a un sitio más largo, más lejos, sabemos que tenemos que seguir antes. Entonces el tiempo nuestro sí que lo conocemos. Sí que lo conocemos controlado. Lo tenemos controlado. Cuando usaba el tren de cercanías para ir a trabajar, que es largo, ¿no? De Alcalá a Madrid, a mí me llamaba mucho la atención por la mañana, ¿no? La gente cómo controla el tiempo, ese subconsciente. Hay gente que sube al tren, se quedan dormidos y se levantan en el sitio donde se tienen que levantar. Madre mía, ¿no? Hay gente que se queda dormido y roncan y se levantan en el sitio donde se tienen que levantar. Madre mía, digo yo, ¿cómo hacen eso? No sé. Se da la circunstancia que yo por las noches duermo muy mal. Y cuando me daba sueño, era volviendo a casa en el tren. Me daba un sueño de rico, pero tenía miedo a pasarme. Ya había habido un pequeño incidente de broma con una chica que estaba roncando a mi lado. Y le hice así, ¿no? Y como que se despertó, me miró. Se volvió a quedar dormida. Volvió a roncar. Y no se pasó de esa estación. Entonces dije yo tuve la osadía un día de decir, yo le voy a dar rienda suelta a mi sueño. Me dormí. Cuando me desperté, habíamos llegado a Guadalajara. Y no digo cuando me desperté, me despertó una chica, me dice, señor, hemos llegado. ¿A dónde? A Guadalajara. ¿Qué hago yo en Guadalajara? Yo no soy de los que controlan el tiempo. Yo no soy de los que tienen ese subconsciente necesario para estas cosas, ¿no? Fíjate que, ¿en qué se diferencia el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros? El de nosotros, como lo he explicado, es que lo entendemos, pues, ¿no? Lo tenemos dominado. Pero el de Dios, mira, el de Dios sí que es diferente. Mira lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 8 y 10. Lo leo yo. Dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bonito. Esa es la diferencia. Para Dios, un día nuestro es como 1000 años para Él. No es nada. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no tiene tiempo. Él siempre es igual. No podemos cometer el error nosotros de comparar nuestro tiempo con los de Dios. No podemos cometer el error de pensar de que el tiempo de Dios debe ser como el nuestro. En segundo lugar, la demora de su venida no es señal de infidelidad, sino de misericordia divina. Podemos decir nosotros, ¿por qué no podría el Señor decirnos cuándo viene? Oye, dinos cuándo viene y se acabó todo, ¿no? Porque eso es un misterio. Nosotros no lo sabemos. Al conocer a Dios, es como si nos invitaran a una grande casa de muchas puertas, ¿no? En una se nos permite entrar, entender, comprender, pero en otras es un misterio. Nosotros no lo entendemos porque tenemos una mente finita, ¿no? Pero la certeza del Señor, la certeza de la venida del Señor, es un estímulo para todos nosotros. Porque tener a nuestro Señor es tan grande, Dios da tanto amor, felicidad tan grande, que ese tiempo nosotros lo usamos para trabajar para el Señor. Para trabajar para el Señor. Para invitarlo a nuestras vidas. Para decirle, Señor,
mi vida te necesita. Yo te quiero en mi vida. Y el Señor de tu vida va a hacer grandezas, mucho más de lo que te imaginas. Y por eso es que el tiempo de Dios es diferente. Porque mientras esperamos de una manera activa. ¿Cómo va a decir un sembrador que siembra y siembra y se va a dormir? Tiene que cuidar lo que ha sembrado. Así es con nosotros. Dios no solamente te promete la mejor vida en la tierra, Dios te promete la única vida en la tierra que vale vivir. Por eso es que el tiempo de Dios es diferente. Por eso es que el tiempo de Dios es diferente, para que entiendas ese desafío que te manda Dios a tu vida. Dios te está diciendo, quiero tu vida. Quiero yo con tu vida. Déjame controlarla. Yo la controlaré mejor que nadie. Y por eso también es importante que entendamos por qué el tiempo de Dios es diferente. Es curioso que nosotros, desde que nos convertimos a Dios, empezamos a esperar. Es una espera gloriosa. Es una espera gloriosa porque a veces cuando Dios contesta, ay Dios mío, yo no me imaginé que lo pudieras hacer de una manera tan grande. Pero mientras esperas, te fortaleces espiritualmente y sabes que el Señor responderá. Esa es la grandeza. Es una espera que, como todo ser humano, desgasta al hombre. Es una manera de desgastarse en la vida durante esa espera. Pero los no creyentes no tienen la misma esperanza. Solamente se desgastan, porque nuestro cuerpo va envejeciendo con la carga de los años, los problemas y las enfermedades. Pero el espíritu es eternamente joven. Más bien, según Pablo, es cada vez más joven. Escuchen estas lindas palabras del apóstol Pablo. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior se renueva porque ya queda menos. Eso no se trata de ser aquí un masoquista, ni mucho menos. Creemos, vivimos, nos divertimos, ganamos dinero, tenemos negocio, tenemos asuntos, pero en nuestra vida tenemos primero a Dios. Y el interior se renueva de día en día. Hemos pasado por momentos en los cuales pensamos que Dios está tardando mucho en las oraciones. Ya empezamos a pensar, ¿me habrá escuchado Dios? ¿Le habré pedido lo correcto a Dios? Ya la duda entra. Pero, mi querido amigo y hermano, que no te quepa a ti la más mínima duda, ni un poquito de duda de lo que tú le has pedido al Señor, le ha llegado ya a su mente. A medida que nosotros hablamos, puede que Dios seguro está haciendo cosas, teniendo planes, está en una estrategia para bendecirte a tu vida, pero a su debido tiempo. Sabemos que tenemos un gran Dios, pero es importante que sepamos que Dios tiene un plan y tiene también un tiempo para cumplir esos planes. Para caminar en su voluntad debemos andar en sus tiempos. Si nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios, entonces podemos tener problemas. El Salmo 27:4 dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche
Así es el tiempo de Dios. No tratemos de entender el tiempo de Dios con nuestros tiempos. Qué bonito la respuesta que le da Jesús a Juan el Bautista. Qué honor para él que a pesar de sus dudas, nadie es más grande que él. Y qué grandioso para nosotros saber que cuando estemos con Cristo, seremos superiores a Juan el Bautista. Esa espera nos debe llevar a esperar con gozo, con alegría y con un gran deseo de ayudar a otros también. ¿Por qué entonces Juan acabó sus días en una cárcel? ¿No hubiera sido una estrategia más productiva que siguiera en las calles al lado de Jesús y anunciando la venida del Cordero? Lo que había dicho antes, no lo entendemos con nuestras mentes finitas. Hay cosas de Dios que simplemente hay que aceptar. Juan tuvo su momento de debilidad y duda, pero Jesús lo indica y aprovecha la situación para ponerlo como ejemplo perpetuo para las siguientes generaciones de creyentes. Y mira, ¿qué hace Jesús? Mientras Juan duda, hace milagros. Está en lo suyo. Por eso le manda a responder, no te preocupes, yo estoy cumpliendo una profecía. ¿Y quién es Juan para Jesucristo mientras Juan duda? ¡Oh, un gran hombre! Lo sigue amando, le sigue que es el más grande de los que han existido hasta ahora, ¿no? Amigo, si todavía no has aceptado a Cristo en tu vida, yo te invito que hagas una reflexión. Ten presente que no solamente nuestro Señor Jesucristo te ama, Él te cuida, conoce tu corazón. Te agradecería grandemente nosotros aquí toda en la congregación animarte a que sepas, estudies más de nuestro Señor Jesucristo y le entregues su vida, tu vida. Nadie te la va a cuidar mejor. Habrán dudas, pero nadie te guiará mejor. Voy a despedirme. Voy a terminar, pero no sin antes compartir con vosotros unos versículos que cuando lo leo, debo admitirme, me emocionan mucho sobre la duda. El capítulo 20 de Juan narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 20 narra la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena. Y el capítulo 20 también narra la duda que tuvo Tomás el Dídimo, un hombre que estaba con los discípulos cuando ocurría todo con Jesucristo. Él no estuvo presente cuando se les apareció Jesucristo y no creyó. Acababa de ocurrir. Las personas que le informaban eran sus hermanos, los discípulos que habían estado con él. La historia termina así, el capítulo 20 de Juan. Jesús se aparece a los discípulos después de haber aparecido a María Magdalena. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y con esto último termino, la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor los bendiga grandemente.